Declarar emergencia nacional y catalogar a Venezuela como una amenaza a la seguridad interna de Estados Unidos tensa aún más las ya problemáticas relaciones entre los dos países. Para analizar esta situación, hacemos contacto en directo con la abogada y escritora Eva Gollinger. Hola Eva, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los pasos que podría dar Estados Unidos a partir de este reciente anuncio respecto a Venezuela que le da otro marco a la relación entre ambos países? Sí, bueno, esta es una orden ejecutiva que ha metido el presidente Obama, que realmente es un poder que se puede invocar en Estados Unidos el jefe de Estado durante tiempos de guerra en defensa de la nación. Entonces, ahí está la gran preocupación y el peligro en cuanto a su aplicación hacia Venezuela, un país que no representa realmente ninguna amenaza a los intereses de Estados Unidos, a la seguridad de Estados Unidos, ni tampoco amenazas reales a su política exterior, como lo han definido. En esa orden ejecutiva del decreto de Obama contra Venezuela, pues se ha definido la amenaza que representa Venezuela para Estados Unidos como una serie de situaciones internas en Venezuela que realmente no impactan sobre la seguridad estadounidense. Eso significa que realmente fue arbitraria el uso de esta ley simplemente para tomar mayores acciones contra Venezuela. Ahora, ¿qué significa esto en tiempos de guerra preventiva, tanto como guerra contra el terrorismo que ha estado realizando Estados Unidos desde el año 2001? Cualquier país, cualquier grupo, organización, persona que se declara como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, pues se autojustifica el gobierno estadounidense tomar acciones en su contra, y esas acciones no solamente pueden ser medidas económicas, sino también acciones militares. Ahí está la preocupación que estábamos escuchando de los voceros venezolanos, de los políticos y funcionarios venezolanos, frente a lo que realmente teman que podría ser una acción belicista por parte de Washington en su contra. Y solo hay que mirar la historia recién para saber que Washington lo ha hecho con casos menores, o sea, el caso de Panamá en 1989, Grenada también en los años 80, que no representaban amenazas a la seguridad estadounidense, no obstante invadieron a sus países, bombardearon a sus países. Entonces, Venezuela es un país petrolero, que realmente tiene un recurso estratégico que le interesa a Washington, lo convierte aún más en un blanco. Quería destacar el hecho de que en este decreto de Obama no solamente implica sanciones y medidas contra 7 funcionarios que han sido ya nombrados como los primeros, el primer lote que está siendo sancionado, y así se hizo referencia en el día de ayer los voceros del Departamento de Estado que solamente es un primer lote de nombres que han identificado que van a ser sancionados bajo este decreto de Obama, que va más allá de las sanciones que fueron aprobadas por el Congreso en diciembre pasado. Puede ser también, según el decreto de Obama, sancionados cualquier funcionario del gobierno de Venezuela que es actualmente funcionario o que fue funcionario. También personas que son individuos tanto como entidades, empresas, grupos, organizaciones, entidades regionales, otros gobiernos que apoyen a Venezuela o apoyen a quienes han sido sancionados por Estados Unidos de manera material, de manera financiera, con servicios o con algún otro apoyo determinado de manera subjetiva por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, es realmente una medida con amplias capacidades y consecuencias que podría no solamente impactar en este momento la relación con Venezuela y Estados Unidos, sino más adelante. Eva, por otra parte, Maduro condenó duramente este anuncio de Obama y también prometió pedir a la Asamblea Nacional una ley habilitante para defenderse del imperialismo estadounidense, pero dejó en claro, por lo menos eso me pareció a mí, que lo haría de una forma pacífica, no estaba la palabra paz en su discurso, pero ¿cómo se imagina que podría ser esta ley habilitante que pida el presidente venezolano a la Asamblea del país? Sí, claro, es de forma pacífica en el sentido de que Venezuela no tiene ninguna capacidad para representar una amenaza militar o de alguna otra forma, ni siquiera económica. Estados Unidos
Yo creo que es una medida que está empleando el presidente Maduro para asegurar la soberanía del país, o sea, de defender su territorio. No han revelado aún cuáles van a ser los términos, o sea, la articulación de esa ley habilitante, pero se supone que significa eso. También podría ser algo que se puede aplicar en contra de quienes han actuado en conjunto con Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Venezuela. Actualmente hay leyes que prohíben el financiamiento externo para fines políticos en el país que buscan derrocar o desestabilizar o socavar el gobierno y sus políticas, pero tal vez podría ir más allá. Quería destacar algo también de esta medida que está aplicando Washington contra Venezuela, que no solamente afecta a Venezuela, sino podría afectar la región y podría afectar también personas en Estados Unidos, no solamente venezolanos, sino estadounidenses que manifiestan o trabajan, son activistas, expresan solidaridad con Venezuela, podrían también ser impactados, su capacidad de viajar a Venezuela, su capacidad de suministrar algún apoyo que podría ser calificado como material. Es una medida que ha sido aplicado contra activistas en solidaridad con Palestina, por ejemplo, acusándolos de apoyar materialmente al terrorismo, grupos como Hamas, que tienen presencia en Gaza, donde han enviado, por ejemplo, material humanitario. Podrían en algún momento ampliar estas medidas para incluir también a esas personas. Por eso también es una preocupación que va mucho más allá de Venezuela. Importante es destacar también el momento en que se hace. Primero, que Venezuela no representa la amenaza de Estados Unidos, pero es un momento en que supuestamente Washington estaba intentando recuperar una relación en América Latina. Y ahora, pues, ha hecho todo lo posible para sabotear esa posibilidad en vista a lo que va a ser una próxima reunión de los países latinoamericanos con Estados Unidos en la Cumbre de las Américas. Ahora va a ser una situación bastante difícil. Veremos entonces, Eva, cuál es esa reacción de América Latina. Muchas gracias por su análisis.